tema que vamos a compartir hoy le he puesto como título: un maestro llamado aflicción. Salmo 119, 71 dice la Biblia: me hizo bien haber sido afligido, porque así pude aprender tus estatutos. Dele un aplauso a la palabra del Señor. Fíjense lo que dice el salmista: me hizo bien haber sido afligido. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido afligidos? Yo creo que todos en algún momento hemos pasado por la aflicción. Pero el salmista dice: me hizo bien haber sido afligido, y da la razón, porque así pude aprender. En la aflicción pude aprender. Mire cómo lo dice otra versión, la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: fue bueno que yo sufriera. Fue bueno, escuche bien lo que dice, que yo sufriera tanto, porque así aprendí tus mandatos. Fue bueno que sufriera, porque así aprendí. Y le voy a leer en otra versión, la Nueva Traducción Viviente. Dice: el sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó, ojo, me enseñó a prestar atención a tus decretos. ¿Cómo llega el salmista a esa conclusión? Me hizo bien haber sufrido. Fue bueno que yo fuera afligido. Llega a la conclusión porque entiende que las más grandes lecciones de la vida las aprende uno en la aflicción. Lo más grande que nosotros hemos aprendido, sin duda, si usted echa un poquito de cabeza y recuerda, las más grandes lecciones las aprendemos en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, lo voy a llamar así, en la uniadversidad, no en la universidad, sino en la uniadversidad de la vida, en las adversidades de la vida. Hemos aprendido, sin duda, a través de las lágrimas, a través de los problemas, a través de las situaciones. Y miren lo que dice el salmista, volviendo al versículo, dice: el sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención. O fue bueno que yo sufriera, porque aprendí. No está diciendo realmente que fue bueno lo que pasó, sino que fue bueno lo que aprendió. Porque obviamente ninguno de nosotros queremos pasar por la dificultad, ninguno de nosotros queremos pasar por la escasez, queremos pasar por la enfermedad, por un duelo. Son cosas que la mayoría de nosotros queremos evitar. Pero lo que dice el salmista: aunque no fue bueno eso, fue bueno lo que yo pude aprender en medio de esas situaciones. Aún dice la Biblia acerca de Cristo, que Cristo pudo aprender a través del sufrimiento. Hebreos 5, versículo 8. Mire lo que dice la palabra: así que Cristo, a pesar de ser el Hijo de Dios, sufriendo, ¿qué? Aprendió. Ojo con lo que dice: sufriendo, aprendió
lo que es la obediencia. Si dice esto la Biblia, que Cristo aprendió a través del sufrimiento, ¿cuánto más nosotros aprenderemos o hemos aprendido? Y sin duda tendremos que aprender a través de diferentes circunstancias en la vida. Porque hay cosas en la vida que solo se aprenden a través de la aflicción. Hay cosas que uno aprende en la escuela, hay cosas que uno aprende en la universidad, hay cosas que uno aprende en la Biblia, pero hay cosas que solamente uno puede aprender a través de la aflicción, a través del dolor, a través de situaciones que Dios usa para formarnos. ¿Cuántos creen que Dios quiere formarnos? Y es por eso que si usted lee la Biblia se da cuenta que la mayoría de los siervos de Dios, de la gente que Dios usó, del pueblo de Dios, Dios tuvo que llevarlos al desierto. Y en el desierto fue el lugar de su formación. Moisés tuvo que ir al desierto. Y en el desierto aprendió, conoció a Dios en el desierto. David tuvo que ir al desierto y pasó mucho tiempo en el desierto y allí Dios le enseñó. Inclusive nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. ¿Quién lo llevó? ¿El diablo? Dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y allí en el desierto tuvo que enfrentar tentación, tuvo que enfrentar el hambre, tuvo que enfrentar situaciones. Pero cuando salió de allí, dice la Biblia que salió en el poder del Espíritu. Así que algunas veces cuando nosotros pasamos por la aflicción pensamos que es el diablo el que nos tiene ahí. Pero si realmente ponemos atención a la palabra, nos damos cuenta que muchas veces es Dios que permite que nosotros vayamos al desierto para ser formados, para aprender cosas. Hay cosas que yo puedo enseñarte desde una tarima como esta, hablarte. Es más, si tú quieres ser algún día un pastor, hay algunas cosas que yo podría enseñarte: cómo predicar, cómo preparar un sermón, cómo interpretar algunos textos, cómo lidiar con algunas personas, pero hay cosas que no se pueden enseñar a través del libro, del micrófono. Hay cosas que uno las tiene que aprender a través de la aflicción. Y Dios permite ese maestro, el maestro de la aflicción, para enseñarnos. Algunos pueden pensar cuando vienen a la iglesia que es fácil abrir una iglesia y llegar aquí donde hemos llegado. Pero fíjese, cuando personas llegan en este momento de la iglesia pueden pensar muchas cosas, pero si han saltado 21 años de historia, 21 años donde nosotros tuvimos que aprender cosas, no en la Biblia, no en los libros de teología, sino a través de la aflicción. Momentos de hambre, momentos de escasez, momentos de demandas, momentos de rechazo, momentos de división, momentos de ingratitud, momentos de enemigos, momentos de lágrimas, momentos de ayuno, momentos que solamente Dios sabe, conoce, y los que llevan muchos años caminando con nosotros, que nos ha tocado pasar
y que Dios ha utilizado la aflicción para enseñarnos. Es por eso que la Biblia dice, Jesucristo dijo en Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he escrito para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Ven a Cristo y nunca estarás enfermo. Ven a Cristo y nunca tendrás escasez. Eso no lo dice la Biblia. De hecho, Jesucristo dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicción. ¿Por qué? Porque en la aflicción ustedes van a aprender cosas, van a aprender lecciones valiosas para su vida. Dice el Salmo 34, versículo 19, muchas son las aflicciones del pecador. ¿Dice eso la Biblia? ¿Qué dice ahí? Muchas son las aflicciones del justo. No dice que pocas, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas son las aflicciones por las que nosotros los hijos de Dios tendremos que pasar, porque muchas son las lecciones que tendremos que aprender. Hay cosas que yo personalmente he aprendido de la enfermedad. Y uno no quiere estar enfermo, pero cuando llega eso te enseña cosas. Te enseña a apreciar la salud, ¿sí o no? ¿Cuántos que hemos estado enfermos decimos wow? Yo recuerdo que cuando yo tuve problemas de los cálculos y que estuve tan mal y me operaron y tenía que orinar sangre, yo le daba gracias a Dios hasta por poder orinar. Piense eso. ¿Cuándo nosotros damos gracias por eso? Uno nunca lo hace. Pero en la aflicción es donde tú aprendes a valorar hasta eso. Hasta te das cuenta que el orinar, una cosa que es tan sencilla, hay muchas personas que sufren para hacerlo. Aquí tuvimos un hermano con cáncer que empezó a devolvérsele el estiércol por la boca. Qué terrible. Entonces, ¿cuántos saben que en la enfermedad tú aprendes algo? En la enfermedad tú aprendes a valorar la salud. Aprendes de que uno puede tomar el tiempo para todo, ¿sí o no? Porque uno muchas veces no tiene tiempo para la iglesia, no tiene tiempo para muchas cosas, pero cuando usted está enfermo le toca parar sí o sí. ¿Sí o no? Sí o sí. No hay opción. No hay opción, te toca parar. Y te das cuenta que el mundo sigue funcionando aunque tú estés en una cama, que no eres Dios. ¿Sí o no? Algunas veces Dios permite cosas para que nosotros nos demos cuenta que no somos Dios, que lo necesitamos. Cuando se te enferma un familiar, aprendes cosas. Cuando se muere alguien de tu familia, ¿aprendes o no? Cuando tú estás en un funeral y ves como esa persona que amabas se va yendo para abajo,
¿Será que aprendemos cosas ahí? En medio, por eso le estoy diciendo, mi amado, las más grandes lecciones de la vida las aprendemos en el dolor. Sobre los amigos, cuando eres traicionado, aprendes. Cuando la gente te critica, aprendes. Cuando te murmuran de ti, cuando gente que tú amas, ayudas, te dan la espalda, todas esas cosas aprendes. Es más, yo me atrevería a decir que son muy pocas cosas las que uno aprende en los momentos de grito, de alegría, de danza, de celebración, pero sí que muchas aprendemos en la aflicción. Y lo que nos damos cuenta en la Biblia, escuche esto, es que entre más opresión tenemos, entre más aflicción enfrentamos en la vida, más crecemos. Más crecemos. Dice la Biblia, por ejemplo, en Éxodo 1:12, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y ¿qué? Diga conmigo, y crecían. Fíjese lo que dice la Biblia. Entre más los oprimían, más crecían, más se multiplicaban. ¿Ha visto usted? Los niños mimados son los que más se enferman. Que no los ponga al sereno, que cuide lo que eso le hace daño. Y uno ve esos niños que viven en la calle, esos niños de esos indígenas, a pie limpio, comiendo basura de las calles. ¿Y cómo son ellos? Fuertes, porque desarrollan una resistencia. La adversidad te hace crecer. Es por eso que cuando usted va a un gimnasio le ponen peso, ¿sí o no? Y cuando duele es porque el músculo se expande. Y entre más dolor, más crecimiento. Y así es la vida, mi amado. Yo creo que los que estamos aquí, que hemos pasado por momentos de hambre, sí que recordamos eso. ¿Aprendimos en el hambre o no? No te olvides de esas lecciones, porque esas lecciones son las que te han hecho fuerte en la vida. Piensa en esto. Los milagros más grandes de la Biblia, que nosotros hablamos de ellos, surgieron en momentos de ¿qué? De aflicción. Los 3 en el horno de fuego, ¿había aflicción o no? Y hubo un milagro, porque Dios hace milagros en la aflicción. Y predicamos del foso de los leones, pero cuando pasamos por medio de un fosito de dificultad nos quejamos. Pero predicamos de David, de Daniel, en el foso de los leones. Entonces, es en la aflicción donde se manifiestan los milagros de Dios. En la aflicción fue que David pudo vencer a Goliat. En una aflicción fue que los hijos de Israel estaban frente al mar y en medio de una persecución donde ellos estaban llorando, donde no sabían qué hacer, allí fue que Dios abrió el mar. Entonces usted se da cuenta que los más grandes milagros que nosotros vemos en la Biblia sucedieron en momentos de aflicción. Entonces, ¿cómo decimos que la aflicción no es necesaria? Si para nosotros ver milagros necesitamos
atravesar en medio de la aflicción? ¿Cómo vas a decir que Dios es un Dios que sana si nunca has estado enfermo? ¿Cómo vas a decir que Dios es un Dios que perdona si nunca has pecado? ¿Cómo vas a decir que Dios es un Dios que provee si nunca has tenido escasez? Entonces, obviamente se hace necesaria la aflicción para que Dios manifieste su gloria. Por eso los discípulos iban caminando y vieron a un hombre ciego y le preguntaron: Señor Jesús, ¿este hombre por qué está ciego? ¿Pecó él o pecaron sus padres para que él esté así? Porque siempre pensamos que si hay aflicción es porque hay pecado. ¿Sí o no? Pregunta: ¿los tres en el horno de fuego estaban en pecado? ¿Daniel en el foso de los leones estaba en pecado? ¿David enfrentando al Goliat estaba en pecado? ¿Todos los que estaban enfermos estaban en pecado? Entonces Jesús dijo: no es que pecó él ni pecaron sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Estamos con mi esposa leyendo un libro muy especial que se llama Sin Límites, de Nick. ¿Cuántos han visto a Nick, el pastor que predica que no tiene brazos ni piernas? Y qué tremendo que él nació en un hogar cristiano, de padres cristianos que aman a Dios. Y cuando nació el niño sin brazos y sin piernas, cuenta él que ni siquiera su mamá lo quería cargar. Que la gente le decía a sus papás: ¿ustedes qué hicieron? ¿En qué pecado están para que este muchacho haya nacido sin brazos y sin piernas? Toda la vida él intentó hasta suicidarse, nunca entendió. Pero hoy en día se dio cuenta que toda la aflicción que él pasó es porque Dios tenía un propósito grande de llevarlo a naciones, a presidentes, a multitudes, a colegios, a lugares donde nadie lo escucharía, pero a él lo escuchan solamente por estar en esa condición. Entonces no es de por qué me está pasando esto a mí, sino entender de que Dios utiliza un maestro llamado aflicción. Por eso dice el salmista: bueno me es haber sido afligido, porque así aprendí algo. Lo que se produce en medio de la aflicción, piensa en esto: el nacimiento de un bebé es de las cosas más hermosas y que traen más alegría. ¿Sí o no? ¿Cuántos son papás aquí y sus hijos fueron una gran bendición? Pero ¿cuántos saben que sus hijos, para que nacieron en un momento de aflicción para una mamá? ¿Cómo está la mamá mientras que el niño nace? Mi esposa nunca se atrevió a tener otro bebé después de eso. Dice: no, eso es muy duro, qué dolor. Porque para que algo nazca, mire esto, el principio de la vida: para que haya vida, la vida se da en medio del dolor. Nadie tiene hijos muerto de la risa viendo TikTok. Para que algo nazca, se gesta en medio de la aflicción. El Nuevo Testamento, la mayoría del Nuevo Testamento se escribió ¿en dónde? En una cárcel, en una prisión.
¿Quién quiere estar en una cárcel? Pero fue en medio de la prisión donde se escribió el Nuevo Testamento, las cartas paulinas, el Apocalipsis. ¿Dónde se le reveló el Apocalipsis a Juan? En Patmos. ¿Qué estaba haciendo él? En una isla de paseo. Estaba prisionero, lo estaban golpeando por Cristo. Y en medio de la prisión, de la aflicción, vino la más grande revelación. En la cruz se produjo la salvación nuestra, con gritos, con sangre, con dolor. Jesús gritando: Padre, ¿por qué me has abandonado? Lo más grande se ha producido en medio de la aflicción. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses 4:12: yo sé lo que es vivir en la pobreza y también sé lo que es vivir en la abundancia. Dice el apóstol Pablo: he aprendido a hacer frente a cualquier situación. He aprendido, escuche esto, a hacer frente a cualquier situación. Lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra que a no tener nada. Puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Algunas veces se daña el videoín o se daña un aire acondicionado y nos afligimos. Pero cuando nosotros empezamos esta iglesia no teníamos ni aire acondicionado, ni videoín, ni micrófonos teníamos. Y allí fue donde nació esta iglesia, en medio de la escasez. No teníamos ni sillas para sentarnos, nos sentábamos en el piso. En el piso nos sentábamos, la iglesia. Yo no sé si usted iría a una iglesia donde no hay sillas, pero así empezamos, sin sillas, sin micrófono, sin baffles, sin computador, sin pantallas. Gloria a Dios por todo eso. Pero hemos llegado aquí aprendiendo de la aflicción. Por eso dice el apóstol: yo puedo enfrentar cualquier situación. No todo el mundo puede decir eso. Eso lo puede decir alguien que ha pasado por situaciones, ¿verdad? Que ha pasado por situaciones. Y lo más tremendo de esto, por ejemplo, cuando tú eres pastor, es que Dios te las hace pasar para poder ayudar a otros. Porque la Biblia dice que Dios nos da una consolación para que con la consolación recibida podamos consolar a otros. Entonces, muchas veces Dios permitió la escasez y por eso podemos hablar con autoridad y ayudar a personas que están en medio de la escasez. Ahora no la tenemos, pero sabemos qué es. Lo hemos vivido. Hemos pasado por la enfermedad y podemos entender al enfermo. Por eso Dios nos hace pasar por situaciones para aprender y para poder ministrar a otros. Nada de lo que te pasó en la vida es un accidente. Todo sucedió con un propósito. Lo que pasaste, lo peor que has pasado, los accidentes que has tenido, los retrocesos que has tenido, las traiciones que has tenido, aún las fallas que has tenido, todo Dios lo usa para sus propósitos.
A lo mejor si no hubieras pasado por eso, ni estarías aquí hoy en la presencia de Dios. Así que fue necesario ese sufrimiento, fue necesario ese pecado, fue necesario ese dolor, fue necesario ese desierto para que tú pudieras aprender algo y que eso te trajera a Cristo. Ahora sabes qué es lo más lindo de la aflicción, que las aflicciones te mantienen humilde, ¿sí o no? La aflicción te mantiene humilde. No conozco a alguien enfermo que esté muy orgulloso de su enfermedad. Hay cosas que Dios permite en nuestra vida porque esas cosas nos hacen humildes. Y porque la aflicción te mantiene dependiente de Dios, ¿sí o no? Ay, hermano, uno no ora, pero vaya, se le enferme un hijo grave a uno, a ver cómo lo pone a orar eso, ¿sí o no? ¿O no? ¿Cuántos han tenido un hijo grave en la clínica? ¿Cuántos saben lo que se siente eso? ¿Qué dice uno? Señor, que se le pase eso y que me enferme yo, ¿cierto? Uno prefiere eso. Hay situaciones en la vida donde a lo mejor tú no oras, nunca has ayunado, pero hay situaciones que te ponen a ayunar. Hay situaciones que te ponen a doblar rodilla, a depender de Dios. Entonces, mi amado, todo esto para que simplemente reflexionemos en esta noche que la aflicción es un maestro. Bueno me es haber sido afligido, porque aprendí. Y lo bueno es que cuando aprendemos la lección, salimos de la aflicción, ¿sí o no? Piensen lo que le pasó a Job, todo lo que tuvo que sufrir. Y al final dijo: Señor, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, porque yo hablaba cosas que no entendía. Pero cuando le pasó todo lo que le pasó, aprendió cositas. Y cuando él aprendió cositas, salió de allí. Porque si no aprendemos en medio de la aflicción, lo que pasa a nuestras vidas es lo que le pasó a los hijos de Israel. Se quedaron dando vueltas y vueltas en un desierto, porque no aprendieron lo que tenían que aprender en el desierto. Pero cuando tú y yo aprendemos la lección, pasamos a otro nivel. Así que nada de lo que te está sucediendo, tienes problemas económicos, hay algo que Dios te puede estar enseñando ahí. Estás enfermo, tienes un familiar enfermo, dile: Señor, ayúdame a aprender ahí. Estás siendo traicionado, criticado, cualquiera sea tu aflicción, entendamos lo que dijo el salmista. Volvamos a poner el versículo principal, el primer versículo. Ahí me llama mucho la atención ese versículo. Me hizo bien, ¿me hizo qué? Bien haber sido afligido. No me gustó, me dolió, pero sí aprendí muchas cosas, porque así pude aprender. ¿Qué tal si nos ponemos de pie un momento y le decimos: Papá, muchas gracias por tu palabra en esta noche? Señor amado, te damos gracias porque reconocemos, Dios amado, que tú tienes tantas maneras de enseñarnos, pero sí que nos hablas fuerte. Y sí que hay lecciones que se quedan grabadas en nuestra vida cuando las aprendemos en el desierto.
cuando las aprendemos en medio de lágrimas, en medio del dolor, en medio de la escasez. Señor, que nosotros podamos aprender, que podamos llegar a la conclusión del salmista: bueno me es haber sido afligido, porque aprendí la lección. Dice la palabra: por cuanto Cristo sufrió, aprendió la obediencia. Hay cosas que uno no aprende cuando se las dicen. Míreme un momento, ¿se ha dado cuenta usted que uno le dice al niño: no toque eso? No toque eso. ¿Cuántos le han dicho a sus hijos eso? No toque eso. No toque eso, que por ahí le pasa corriente. ¿Y cuándo aprende? Cuando metió el dedo y le pasó corriente. Nunca lo vuelve a meter ahí. ¿Por qué será que nos gusta aprender sufriendo? Padre, guárdanos y ayúdanos. Ayúdanos a entender, Papito Dios, lo que nos estás enseñando en este momento. Con esa enfermedad, con esa escasez, con ese problema que tienes legal, con esa situación difícil en tu negocio, con esas crisis que tú dices: oye, yo nunca las había enfrentado, pero ahora que estoy en Cristo, ¿por qué estoy pasando por estas situaciones? Dile: Señor, ayúdame a aprender y a entender, Señor, también que los milagros más grandes también ocurren en medio de la aflicción. Ayúdame a creer, Señor, que tú te apareces en el horno de fuego, que tú te apareces en el foso de leones, que tú te apareces cuando estamos frente a la espada y la pared como el pueblo de Israel. Tú haces los más grandes milagros en medio de la aflicción. Así que si estás en este momento pasando por cualquier situación, dile: Señor, yo creo que algo voy a aprender y que un milagro tú vas a hacer, y que voy a ver tu mano y tu poder en medio de esto, Señor. Oramos, Padre, por las personas de la iglesia, hermanos que están enfermos. Queremos orar, Señor, por personas que están enlutadas en este momento. Queremos orar, Padre, por personas que en este momento quizás tengan escasez en su casa. Queremos orar, Padre, por personas que están pasándola muy difícil en su economía. Señor, oramos para que tú visites a tu pueblo en medio de la aflicción, y ayúdanos a creer que tú harás grandes milagros y que aprenderemos las más grandes lecciones, y que nos darás un crecimiento glorioso. Entre más opresión, más crecimiento, y veremos tu gloria en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Denle un aplauso al Señor, un beso. Dios les bendiga, Dios les guarde.